Seguimos con más de A Punto. Escriban sus preguntas, las diferentes preguntas que le quieren hacer al profesor Gualberto Massi-Rubí a través de nuestro canal en YouTube A Punto con Juan Carlos Fernández, porque se lo estaremos compartiendo con todos ustedes. Bueno, tenemos entonces, ya está conectado el profesor Gualberto Massi-Rubí. Para mí es un placer tenerlo en el programa, profesor, y vamos a hablar de algo que debería ser importantísimo, y lo pongo en rayita, subrayado, en negrita, para el gobierno nacional: los maestros y el sistema educativo venezolano. Quiero sus impresiones acerca del balance del año escolar 2024-2025, que ya está culminando desde la perspectiva del gremio docente, profesor. Sí, primero agradecer y por supuesto saludar pues, al magisterio, a los trabajadores de la educación y a todo el público que nos pueda estar escuchando y viendo por uno de los temas más importantes para cualquier país, que es la educación. La educación en Venezuela, y hablo particularmente de la educación pública, tiene en la actualidad algunas aristas que debemos nosotros aprovechar para divulgar. Digo aristas en relación a algunas condiciones que no son las deseadas para establecer una educación de calidad, que es el fondo del problema. En Venezuela, en el país, necesitamos que a esa educación pública, a esa educación que se masifica y debe estar en cada uno de los barrios de las localidades del país, debe tener el apellido más importante, que es la calidad. ¿Contra qué estamos luchando? Primero, hemos perdido en el transcurso de los últimos 4 años, hablemos de la pandemia en adelante, unos 3 millones de estudiantes que dejaron de ir a la educación formal y los tenemos perdidos. No lo hemos recuperado. 2, debemos ingresar a la escuela no para darle un chapú de cariño, sino para establecer con la escuela cómo recuperarla de verdad en cuanto a salones de clase, canchas deportivas, comedores escolares. Y el elemento que hoy más atrae al estudiante es cuando hay el alimento y la comida en la escuela. Denota entonces la crisis social económica. Y el otro elemento que es importante analizar es el valor trabajo de quien enseña. Mientras tengamos un maestro que ayer le pagaron su bono vacacional y el mismo, el equivalente al salario, fue de $15, contraviniendo lo que dice la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 192, que establece que el bono vacacional es para el disfrute. Yo me hago una pregunta: ¿cómo disfruta un maestro sus vacaciones si lo que él gana le devengó $15? Es decir, esta fue su retribución para que te vayas de vacaciones. Un bono que llegó por otra vía del sistema Patria, el cambio de hoy a 114,41 equivale a unos $53. Estamos hablando que el total del ingreso por vacaciones, que están a las puertas ya por cerrar las escuelas dentro de un par de semanas, entonces me voy a ir de vacaciones con $75 para disfrutar. Ya cuando tú ves eso, ya dices, Dios mío, ¿qué pasa en el país? O sea, como un maestro viene motivado en septiembre a quedarse en el aula ganando para atender a sus muchachos, para mejorar la educación, para procurar que la inteligencia artificial la comencemos a manejar y volcarla a las aulas y a la investigación. ¿Cómo lo hago? Si a lo mejor lo que yo devengo tengo un celular que a duras penas me alcanza para lo mínimo. Entonces, el debate hay que darlo. Yo le agradezco a ustedes que nos hayan permitido desnudar esta situación. Aquí no se puede seguir hablando del elemento político partidista como lo más esencial. Venezuela no puede desmayar en dar un debate abierto, universidades, academias, nosotros los gremios educativos, de cómo mejorar la educación pública. ¿Saben por qué, amigas mías o amigos míos? Porque cada día la brecha social se está expandiendo. Hoy, los planteles privados
están saturados, mientras que tenemos a la educación pública que estamos perdiendo día a día el turno vespertino y solamente tenemos turno matutino. Tenemos escuelas con 100 alumnos cuando teníamos en esas mismas escuelas 800 o 1000. Entonces, esa pérdida de la matrícula escolar nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Para dónde van esos muchachos que se me fueron de la escolaridad, que se me fueron del sistema escolar permanente y público? ¿A dónde fueron a parar? ¿Cómo voy a hacer para mejorar la calidad de la educación con un docente cuyo ingreso es mínimo? El ingreso es cada día más precario. Entonces, el llamado a la reflexión para todos, es que se abra el debate para que discutamos qué hacer con la educación del país, qué hacer con esa educación pública, gratuita y de calidad. Ese es el debate que debemos dar en estos días, en estos meses, para que podamos producir un escenario ideal para mejorar la calidad educativa. ¿Cuál es el ingreso, profesor, real de un maestro en este momento en nuestro país? ¿Cuál es el ingreso real de un docente? ¿Cómo compara? Mi mamá fue docente por 35 años en el Ministerio de Educación. Yo estudié en una escuela pública toda mi vida y estudié en la Universidad del Zulia pública también. Y en aquel entonces la educación era una educación realmente de calidad. En este momento vemos como los maestros lo que deben estar ganando, no sé, usted me lo dirá. ¿Cuánto debe estar ganando más o menos un maestro de la escuela pública? Yo le voy a dar a usted una referencia. Okay. Yo estoy ahorita en nuestra oficina. Un docente 2 gana mensual, docente 3 gana mensual 518 bolívares. Un docente 3 que un docente que tiene 15 años de servicio. ¿Escucharon el monto? 500 bolívares. Y luego, 500 bolívares. ¿Cuántos son en dólares? Porque lamentablemente en nuestro país la referencia monetaria ya no es el bolívar, es el dólar. Entonces no me puedes seguir diciendo, mira, te voy a pagar, ok, págame en bolívares. Es nuestra moneda, pero tiene que ver el equivalente a que, por ejemplo, yo pueda accesar a la canasta alimentaria, accesar a vestido, accesar a donde yo pueda investigar. Y entonces cuando uno va sumando todos los elementos, dice, bueno, ¿y qué hago yo entonces será que con $1,000, con $1,500? Ahora, pero ¿en cuánto estoy? Bueno, en 530, 550. Bueno, ¿cómo vamos a ser progresivos? Que este maestro vaya mejorando el ingreso, que no sea por bonificaciones, porque las bonificaciones no coadyuvan a que el elemento más importante de mi carrera, que es mi escalafón, me sirva para unas buenas vacaciones, me sirva para un buen aguinaldo y me sirva que al final de mi carrera pueda yo tener unas prestaciones sociales. Hoy en día nosotros seguimos luchando en el Zulia por pago de prestaciones de gente que desde el 2018 o 2015 no recibe prestaciones, porque ¿saben cuántos son las prestaciones para un docente que le paguen lo que le corresponde en el año 2018? 35 bolívares. Entonces, gracias a Dios, estamos abriendo el compás, lo decimos público. Esto no es un problema partidista ni político. Tenemos que decirlo, que al igual que el gobernador Manuel Rosales, el gobernador actual Luis Caldera, pues ha nombrado una comisión permanente para discutir con nosotros cómo podemos adecuar un monto en que sea, yo diría, digno para un maestro para el pago de sus pasivos laborales. Les repito, gente que tiene desde el 2015 esperando prestaciones, desde el 2018. Entonces, la pregunta es, revisemos las universidades. ¿Saben cuál es la única carrera en la Universidad del Zulia que tú estudiaste, que es nuestra máxima casa de estudio, en donde tenemos mejor matrícula escolar en la universidad? En la carrera de idiomas en humanidades. ¿Sabes por qué? Porque esa carrera la estoy yo viendo, visualizando para el futuro, para aprender otro idioma y ver qué hago en otro contexto, pero no en la educación formal, sino en otro campo que no sea el de enseñar. Entonces, esta es nuestra preocupación. En el Pedagógico de Caracas, otro una referencia nacional,
la última corte que se pudo graduar, se graduaron 214 docentes. 214. Entonces tenemos esa carencia de personal, de este recurso humano, que lamentablemente, si no hacemos atractiva la carrera, nos vamos a caer en lo que otrora podía decir Simón Rodríguez. Simón Rodríguez decía ensayo de error, pero es que la educación hoy en día no es ensayo de error, es planificada, es científica, aparte de puede ser holística, pero tú tienes que tener a la mano los científicos, tienes que tener a la mano los principales valores para poder enseñar. Y el valor más importante es que yo tenga tranquilidad espiritual, que no puede dar una tranquilidad espiritual cuando a mí me dicen que saqué de mis vacaciones $50 o $60 para vacacionar. Imagínate. No, y que la mensualidad sea más o menos, para ponerlo en el orden y que lo entienda la gente, y no vamos a comerciales, pero vamos a seguir conversando con el profesor Gualberto Macir Rubí. Los maestros están ganando aproximadamente, le estoy dando como $6, $3 quincenal, ¿correcto, profesor? Porque si me dijo 500 y tanto, son $3 quincenal. ¿Qué hace un maestro, por Dios, con $3 quincenal? Pero bueno, vamos a seguir conversando con el profesor Gualberto Macir Rubí, que está conectado con nosotros, y estamos analizando este tema que es importante para toda Venezuela, es importante para el mundo. La educación es lo más importante para el mundo. 1:29 de la tarde, vamos a un corte comercial, ya regresamos con más de A Punto. Ya regresamos. A Punto con vos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, acá seguimos con el profesor Gualberto Macir Rubí haciendo esta entrevista importante para todos nosotros. El tema de la educación, el tema de los maestros, el gremio que está fuertemente tocado. Imagínense ustedes ganar $6 un maestro con una nómina por cada salón, o un salón de 25, 30 estudiantes, y que gane $6 mensual. Profesor, hay un tema importante, todos los años se habla de esto, el tema de los salarios, el tema de las bonificaciones de los docentes, el tema de lo precario que es la vida de los docentes, que tienen que estar haciendo otros oficios, porque realmente con esos $6 o $10, pongámosle $10 que no lo ganan, pero tienen que, para poder subsistir, tienen que hacer otras cosas. Entonces, la situación del docente, y usted estaba hablando de abrir un compás, de poder hablarlo, pero ya lo han hablado muchísimo el Ejecutivo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa? ¿Qué soluciones a corto plazo o a mediano plazo hay para estos docentes, profesor Gualberto? Sí, hay una política laboral que está aplicándose a toda la administración pública. A raíz de una crisis, la administración se establece centralizada, se llama Oficina Nacional de Presupuesto. A través de y la ONAPRE se aplanaron sueldos y salarios para toda la administración pública. Lo voy a explicar rapidito. ¿Qué significa eso? Que lo que gana un maestro lo gana el médico, lo gana la secretaria, lo gana el obrero, en términos básicos. Es decir, todo el mundo va a ganar, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, un bono que se paga por el sistema Patria, que se llama ingreso de guerra económica. Este ingreso, que no forma parte del salario, sino que es una compensación socioeconómica para que te quedes allí, por lo menos en este momento, y le cancelo el equivalente a $120 en la segunda quincena de cada mes. Todo el mundo, todos ganan eso. Y luego, ¿por qué digo que está aplanado? Porque luego la diferencia entre uno y otro, por ejemplo, en nuestra carrera docente, ¿saben cuánto gana un muchacho que va a ingresar a nuestra carrera? 170 bolívares. Es decir, un poco más allá de los 130 del salario mínimo, que al paso que va el dólar con respecto al bolívar, estamos a 16 bolívares para que se iguale $1.
Entonces, cuando tú ves eso, tú preguntas, ¿cómo me quedo yo en un solo destino, en un solo cargo, si con esto no puedo vivir? Entonces, ¿para dónde voy? Que salgo de mi carrera y me salgo a un oficio. ¿Por qué? Porque el oficio me está dando más que mi carrera profesional. Eso es antinatura. Eso es acabar con lo que diríamos y lo que soñamos todos. La palabra clave, la meritocracia. Tú no puedes exterminar la meritocracia. Tú tienes que dar un debate. Por ejemplo, para que en los planteles se pueda debatir, ¿por qué no publicar, por ejemplo, un cuadro de honor? Si el cuadro de honor lo teníamos en las escuelas era para que yo me viera reflejado como el mejor alumno de mi salón. Esto no es exclusión. Este debate hay que darlo. Tienen que quitarse de la cabeza ese prurito de que no, es que publicar un cuadro de honor es que los demás se sientan mal. No, me está reconociendo mi estudio. Bueno, así estamos en la educación. Se tiene que reconocer el estudio. Ahorita una prima, un doctorado, una maestría, se pagan 64 bolívares, 80 bolívares, 70 bolívares de acuerdo a los años de servicio. Eso no puede ser. ¿Cómo van a pagar una prima en donde yo me esmeré en estudiar para ser magíster, para ser un especialista, un doctorado, y me vayas a pagar 64 bolívares quincenales? O sea, ¿de dónde sale? O sea, ¿qué estamos haciendo con la carrera? ¿Qué estamos haciendo con nuestra carrera docente? Tenemos que defenderla y tenemos que dar ese debate en los próximos días y antes del inicio del año escolar en el mes de septiembre. Creo que es necesario llamar la atención a las universidades, a los tecnológicos, a la academia y abrir este debate. Y tenemos que instar al órgano rector, que es el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que no se puede seguir manteniendo al educador con una bolsa de comida o con unos zapatos. El problema no es de zapatos ni de bolsa de comida. El problema es que se dignifique la carrera. Y solamente se puede dignificar con mejores ingresos y con tener el acceso a la investigación, el acceso a unas buenas escuelas y, por supuesto, el estudiante que pueda llegar a tener dentro de su recinto escolar el recurso tecnológico para que él pueda desarrollar todas sus competencias como Dios manda. Ahora, recordemos a la audiencia que estamos conversando con el profesor Gualberto Mazzi Rubí, que es presidente de SUMASUL y secretario general de FETRA Magisterio. Profesor, quiero preguntarle algo, a ver si tiene conocimiento con respecto a las universidades. En las universidades sabemos, por ejemplo, en la Universidad del Zulia dan la carrera de educación integral, dan la carrera de educación. Ahora, ¿tendremos conocimiento de cuántos estudiantes están ingresando a la universidad para estudiar esta carrera que sabemos que es lo más importante para el mundo, vamos a decirlo, para Venezuela, pero vemos cómo la calidad del docente está tan tocada? Sí, por ejemplo, tuvimos acceso en el caso del Pedagógico de Caracas, el promedio por alumnos de 7 alumnos por aula, 5 por aula. Se destaca, repito, en el caso de Luz, idiomas modernos, que va un poco más allá, pero no tengo la cifra exacta en el caso de Luz. Pero en el caso del Pedagógico de Caracas, porque tuvimos una discusión con respecto a eso en los colegios profesionales, que es que cada día que pasa, la carrera docente no puede ser la de menor demanda, cuando debería ser la de mayor demanda, porque el que te va a enseñar a que en el futuro tú tengas una educación de calidad, una educación con verdaderos profesionales, es el docente. Y tenemos que ir más allá. Tenemos que promover que sigas investigando, que sigas estudiando, porque le permite a ese profesional mejorar su calidad. La calidad mía es la calidad del alumno. Los muchachos no pueden conformarse, y hay estudios muy relevantes de la UCAP. Por ejemplo, el problema que tenemos con la matemática.
El promedio ahorita en las escuelas públicas y la privada está entre 7 puntos, del 1 al 20, a 12. Escuchen bien, matemática, entre 7 puntos a 12 puntos. Estamos hablando de una distorsión en una de las áreas que te va a servir para toda la vida. Pero ¿cómo andamos con la lectoescritura? No andamos muy cómodos, no llegamos ni siquiera a 10. Es decir, yo no sé, ojo, no sé leer bien y no sé escribir bien y estoy raspado en matemática, entonces ¿cuál es la calidad que le estoy mostrando al país? ¿Cuál es la calidad de la educación que yo estoy promoviendo? Entonces hay que adaptarse. El ministro de Educación está planteando modificar las ciencias naturales, entendemos que es viable, pero no solamente la ciencia natural, es que la discusión curricular tiene que abrirse en el espacio. Y la discusión curricular se da en las universidades que no le tengamos miedo a la autonomía universitaria, porque las universidades toda la vida han sido esa cantera de profesionales y elementos que lo que sobra es la calidad. Entonces vamos a abrirnos para que podamos discutir una buena reforma curricular que le permita a ese muchacho que estudia en Maracaibo tenga un currículum diferente al que estudia en Apure o al que estudia en Margarita. Entonces todo ello para buscar que todo confluya en las regiones y mejorar entonces la calidad educativa en cada una de esas regiones. Por acá nos preguntan, profesor, dice, pregúntale al profesor cuánto cuesta o cuánto le cuesta a un educador pagar una maestría. Más o menos así, ¿cuánto puede costar una maestría para un educador? En el lapso en que tú te inscribes, de acuerdo a las materias que tú inscribas, no baja de $150. Y estoy hablando de $150. Cuando tú arrancas y tú vayas a seleccionar las unidades crédito, que cuánto vale esta carrera que tú vayas a tomar. La mayoría a veces, últimamente, ha tomado gerencia educativa, pero debemos promover entonces que el Estado nos pueda subvencionar, por no darle otro nombre, ese perfeccionamiento docente. Pero reitero que nosotros tenemos que ya ir de la mano con la inteligencia artificial. Tenemos que ir de la mano con lo tecnológico para mejorar esos escenarios que se están dando en países hermanos como Brasil, países hermanos de América Latina, que reitero, le vienen presentando al magisterio escenarios reales para perfeccionarse. Perfecto, profesor. Quiero hacerle por acá otra pregunta. El tema de la infraestructura en los colegios. Sabemos, por lo menos vimos en la gestión del exgobernador Manuel Rosales, reconstrucción de escuelas estadales, pero ¿cómo están las escuelas del ministerio o cómo están las escuelas en este momento en cuanto a infraestructura tengamos? Sí, cuando se invierte en educación y cuando se invierte en escuelas, tú lo has dicho, reconstruir una escuela no es pintar la pared. Reconstruir la escuela es que tenga unos salones con pupitres, unas buenas salas sanitarias, lo que significa tener un apoyo en las canchas deportivas, un comedor escolar. Y, por supuesto, en Venezuela ocurrió desde la pandemia una destrucción de los planteles escolares. Lamentablemente la comunidad no defendió la escuela de esos seres que no sé si fue que no estudiaron o despreciaron la escuela y saquearon los planteles escolares. Este saqueo promovió que de cada 10 escuelas, 9 no sirvieran. Del 21 al 25, tímidamente, digo yo tímidamente, por el tema económico, el tema de los ingresos en la gobernación, el tema de los ingresos del país. Todos esos factores han dado como resultado, repito, tenemos unos 3.000 o 3.500 planteles escolares en el Zulia.
entre Gobernación, Ministerio de Educación. Bueno, de esos planteles pudiésemos hablar de un 20%, unos 600 planteles que puedan estar como Dios manda, es decir, por lo menos con lo básico. El resto, carencia de sala sanitaria, carencia de agua, no hay electricidad, no hay pupitres, es decir, tenemos esa carencia y que no ha impactado yo diría, en lo visible por la caída de la matrícula. Porque cuando tú perdiste 3 millones de alumnos, por supuesto que las aulas están reducidas. Nosotros tenemos escuelas que están atendiendo en municipios en el estado Zulia, una maestra que tiene 2 grados, porque no hay más matrícula, no hay más maestros. O sea, maestros que están atendiendo quinto y sexto. Maestros que la maestra atiende primero y segundo. Primero, por la baja matrícula, y 2, porque tampoco hay maestro. Entonces tenemos que, reitero una vez más, estos espacios hay que agradecérselos a Dios porque desnudamos una realidad que es imposible que tú puedas ocultar. Tenemos que darnos la mano para que todos podamos coadyuvar en mejorar la educación pública del país. Por acá nos escriben, profesor Gualberto, a Alexander del Carmen Santiago. Hay muchas escuelas que de aquellas décadas atrás. Bueno, no le entiendo acá al amigo. Rubén, bueno, por acá nos escribe. Me gustaría que María José, la profesora Iris Muchacho me hiciera, porque estoy buscando la pregunta que le quiere hacer al profesor y no la ubico por acá, pero me gustaría que la volviera a formular la profesora Iris Muchacho. Dice María José, mi madre es jubilada del Ministerio de Educación, así que conozco el maltrato a nuestros docentes venezolanos. Si ese sueldo es un maltrato, dice María José. También escriben por acá, ahí verá a nuestra María Gabriela Farías, fruto de RCTV. Ah, bueno, ok. ¿Cómo se quedó la imagen? Bueno, acá tenemos más mensajes. Quiero buscar mensajes para el profesor Gualberto Macirrubí. Señor Macirrubí, ¿tiene un balance sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la educación venezolana? Pregunta por acá María José Pérez, profesor. Sí, todavía está muy tímida. Por cierto, estuve viendo ayer en los portales de una de las escuelas ganadoras fuera del país en Europa, y una de las escuelas pertenece a Venezuela, creo que es del oriente del país. Se ha venido estableciendo la inteligencia artificial, pero nuestra propuesta tiene que ser ya metódica. Ya basta de que yo vaya a un evento y lleve esa inteligencia como propuesta. No. ¿Cómo hacer? Y hay universidades que lo están haciendo. La UCAP, la Central, estamos debatiendo y ya se está debatiendo cómo incorporo la inteligencia artificial al estudiante y al profesor. ¿Por qué? Porque es necesario, si bien volver al libro, volver a la lectura para que tu hijo y tu hija puedan tener una lectura comprensiva, lea y analice, que se aparte un poquito de la tablet, del teléfono, y aprenda que es necesario, que ella tiene que escribir y tiene que establecer un buen sistema en donde la matemática no tenga que utilizarla siempre con una ayuda de tecnología, sino con mi mente. 2 más 2 son 4. Yo no puedo multiplicar 4 por 4 y buscar, pues, no sé cuánto es 4 por 4, sabiendo que son 16. Es decir, hay que combinar esa vuelta a la escuela tradicional con la incorporación de la inteligencia artificial para ver cómo me ayuda en esa investigación. Muy bien, por acá pregunta la profesora Iris Muchacho, ¿cuándo hay elecciones gremiales en pro de la alternabilidad? Profesor. Cuando le toque a cada gremio su selección o elección. El año que viene deben estar los sindicatos, los gremios. Lamentablemente, los gremios profesionales hemos tenido, en esos casos, algunas federaciones, problemas de tipo legal, CNE, pero todo eso se va a subsanar. Aquí no es el problema de la alternabilidad per se, porque la alternabilidad la da usted cuando aplica la democracia, desde su casa en adelante. El problema que no vamos a debatir, que no vamos a dejar de debatir, es cómo mejoro la calidad de vida del docente.
cómo mejoro la calidad educativa y cómo voy a mejorar la escuela. Ese debate es el que tenemos que dar siempre. Ese es el debate que tenemos que dar. Estamos conversando con el profesor Gualberto Mazzi Rubí. Profesor, ya para ir finalizando nuestra entrevista el día de hoy, ¿cómo ha sido el rendimiento académico en general, tomando en cuenta estas condiciones en las que están el gremio docente? Académicamente, ¿cómo están los muchachos? Me decías un poquito de que estamos algo grave, ¿no? Algo grave el tema, pero quisiera complementarlo allí. Primero, yo creo que es necesario y sería injusto de mi parte no hacerle el reconocimiento a nuestras maestras y a nuestros maestros. Si aquí hay algún héroe anónimo en el país, es esa maestra y ese maestro, que con la ínfima cantidad que devenga, plantean estas escuelas de Dios públicas, hasta carteleras, realizadas con su creatividad y sus recursos menguados, con el vecino, con el representante que la ayuda, con esos proyectos de cierre fabulosos que se ven en las escuelas que están planteadas bajo esa carencia del apoyo gubernamental por excelencia. Bueno, la maestra se la ingenia. Por eso no puedo, sería de mi parte mezquino. Y lo otro, sí tenemos una debilidad en la calidad. Porque mientras tú no mejores las condiciones escolares, más la condición económica y social del maestro, indudablemente vas a tener un problema en la escuela pública, en esta escuela que todos queremos y que debe ser una sola escuela. Que hacen un trabajo importante, profe. Usted lo decía, el trabajo importante de los docentes cuando tienes 30 alumnos en un aula de clase ganando esto que usted nos acaba de comentar, con $75 para que se vaya a vacacionar, y aún así piensan en ir al siguiente temporada educativa, el siguiente periodo escolar. Fuerte. El llamado ya para finalizar, profesor Gualberto Mazzi Rubí, a los órganos competentes, al Ministerio de Educación, ese llamado que ya usted hablaba en toda la entrevista de abrirnos un debate, pero que el debate dé soluciones a los docentes de manera real. Profesor, le dejo los micrófonos a usted. Si compartimos con el ministro de Educación los 200 días de clase, lo tenemos que compartir. Pero, ministro, los días de clase no son por cantidad, son por calidad. Necesitamos 200 días de clase en donde la calidad impere, en donde estén las escuelas bien dotadas, donde estén en los planteles escolares recursos tecnológicos y donde tengamos un docente bien remunerado. Apostamos por la discusión, apostamos por aportar, no por discutir, no por criticar. Tenemos que dejar la discusión y la crítica por nuestros aportes. Nosotros tenemos un compromiso para que en el inicio del año escolar le digamos al país, tenemos una propuesta que hacerle al ministro, que hacerle al gobernador del Estado. Pero que la ejecuten, que la lean, la ejecuten y la pongan en práctica para los docentes, que es urgente. Mire, por acá nos escriben, Pedro Montiel dice, un docente gana más dinero vendiendo en una panadería que dando clases. Y uno de mis nietos, una maestra, le dan tareas dirigidas y gana en semana 2 meses del salario. Claro, lo que yo llamo el segundo destino. El segundo destino antes, mis queridos amigos, mi querida amiga, era que un maestro trabajaba en la gobernación en el turno de la mañana y en el turno de la tarde trabajaba en el Ministerio de Educación. Hoy no, hoy sale de la escuela a trabajar en una panadería, en una farmacia, en un emprendimiento, en las tareas dirigidas, en las escuelitas de Dios, pero no porque yo quiero, sino porque es necesario para poder sobrevivir. Esa es la carrera que no quiero. Yo la carrera que quiero para mis colegas es que como profesional yo viva de mi profesión y necesito vivir de ella para sentirme satisfecho. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Esperemos tener buenas noticias para los maestros, los docentes de nuestro país, que esto sí es un tema sumamente importante. Sin educación no somos absolutamente nada, profesor. No somos absolutamente nada. Muchísimas gracias al profesor Gualberto Mazzi Rubí. De seguro lo tendremos
pronto en otra entrevista más acá en su programa A Punto. El reloj nos indica que estamos llegando a la 1:54 de la tarde.